papers de los 40 casi de cuadrados. Como veis, tenemos a un super crack que nos va a guiar para entender los datos, nos va a dar el camino. Así que, Abdel, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Gracias, Cristina. Te cogemos el relevo. Genial. Javier, mientras yo voy introduciendo la sesión, tú vas admitiendo a la gente, ¿vale? Correcto. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Hoy vamos a hablar de data visualización. Vamos a centrarnos en por qué es importante y qué queremos conseguir en realidad con el database, que basado en mucha literatura lo veréis como dashboarding, creación de cuadros de mando, UX, UI para aplicaciones de toma decisional. Ahora en el mundo moderno, como dije, lo llaman database o data visualization y es cómo poner en valor tu trabajo, data, a través de la visualización. Veremos luego las herramientas. Bueno, Javier nos va a hacer un buen resumen de la agenda de hoy, que es amplia. Cuando quieras, Javier, tomas el relevo. A lo largo del webinar, es que creo que voy con ralentí. A lo largo del webinar vamos a abarcar 5 puntos. El primero es por qué este webinar en sí debe de existir y cuál es la importancia de que exista este webinar, y todos debemos de tener muy claro el concepto de la visualización, porque no existe un proyecto de datos y analítica que no incluya una parte de visualización. El segundo, que lo llevará sobre todo Abdel, es introducción a la teoría del dashboarding, porque aunque la práctica sea lo más importante y sabéis que en EIP estamos muy enfocados en la parte práctica y el foco de mercado laboral, tengo que conocer la teoría que hay por detrás, porque si no, nunca seré un buen profesional. En la tercera veremos distintos ejemplos, en este caso de los que hemos aplicado en nuestra consultora, para que podáis ver cómo pasa a ser realidad y cómo solucionamos la vida a la gente gracias al database. En la cuarta veremos un enfoque un poquito más profundo, aunque será muy superficial, profundo en cuanto al plano teórico, superficial en cuanto al plano práctico, de las herramientas que puedo utilizar para poder ejercer todas estas actividades de database. Y la última, os daremos una serie de recomendaciones más allá del obvio evidente canal de matricularse en cualquiera de los másteres de Python de programación, que hay bastante parte de data visualización de la IP, pues más formas para que podáis ser autodidactas e ir aprendiendo por vuestra cuenta. Fenomenal. Antes de entrar en materia, creemos que muchos sois alumnos y ya nos habéis visto, pero habrá gente que haya venido de fuera por LinkedIn o simplemente porque le interesa la escuela. Nos gustaría dar un poco de contexto de quiénes somos. Voy a empezar yo. Yo soy Abdel Haik, me podéis encontrar en LinkedIn y cotillarme aquí. Luego os pasaremos la presentación, pero vamos, si me buscáis por el nombre, no hay muchos que se llamen como yo. Mi background es puramente técnico. Al principio, yo estudié ingeniería del software y llevo 10 años trabajando en datos. Empecé con el database con ClickView, luego me especialicé en Tableau y actualmente pues hago cosas a nivel transversal. Me dedico al database en general y al mundo del Big Data, pero siempre sin perder de vista esta parte porque al final pues es mi pasión. Y parte de mi rol, el que más me agrada a lo largo del año, es que soy el formador oficial de la empresa, tanto en Tableau como en ClickView. Entonces, cuando tenemos promociones de gente nueva que necesitan aprender alguna de las tecnologías, pues nos encerramos 3 días en una sala y aprenden bastante de 0 a 100. Y os digo esto para que también vosotros tengáis el contexto de que empezar es fácil, que no necesitáis tener gran background para empezar a hacer vuestros pinitos en database. De hecho, fijaros, si empezar es fácil, que ahora cuando escuchéis mi perfil vais a entender lo curioso, casuístico e idóneo que puede llegar a ser el mundo. Yo vengo de un perfil opuesto, yo soy un graduado en empresariales, yo soy de máster en dirección internacional de negocio. De hecho, yo la mayor parte de mi etapa profesional era en consultoría estratégica, y de repente un día me ofrecieron un puesto dentro de Internet de las Cosas, en Telefónica, donde acabó integrándose gracias a la creación de la maravillosa Telefónica Tech en IoT y Big Data, que fue cuando empecé a aprender Big Data realmente, en el año 2019-2020. Después del paso por una startup de algoritmos de Big Data, he acabado como responsable de negocio en la misma empresa Capdel, que es Business and Decision, que somos la consultora de datos del grupo Orange. Con lo cual, si un perfil de empresariales, que incluso empezó farmacia durante unos años, puede aprender,
Está claro. Y por lo que estoy aquí con Abder es porque, aparte de ser profesor de Fundamentos de Big Data en nuestro máster de Python, es porque la docencia va en mi ADN desde que tenía 24 años. Soy profesor de comunicación, de pensamiento crítico y de debate en distintas universidades. Y nuestra misión en el día de hoy es intentar ayudaros a ser más felices, o en vuestra etapa laboral o en vuestra etapa académica. Perfecto. Pues presentados al friki y al profesor, vamos a ver cuál es la motivación. ¿Por qué necesitamos aprender a visualizar nuestros datos? Aquí os presento esta metáfora a los que hayáis ido a webinars y formaciones. Se abusa de ella un poquito, pero es potente. Es potente porque aquí está el iceberg, que sabemos que el 75-80% está debajo del agua. Entonces, muchas veces, tanto en lo personal, en lo profesional, como en lo académico, y digo personal porque yo he visto gente que gestiona su casa mediante el dashboarding y mediante cuadros de mando, tiene la factura de la luz, la lavadora, la nevera, hay gente para todo. Entonces, hay todo un ecosistema que está debajo, que es el trabajo duro. Yo lo resumo como trabajo duro. Son muchos meses codificando, muchas ideas, estamos en el caldo de cultivo startup, he tenido la idea del siglo, he buscado, he encontrado financiación, he llegado a unas conclusiones increíbles, he descubierto cosas relevantes, llevo sin dormir desde el 2021 y luego esto es mi carta de presentación ante mi jefe, ante mi empleador, ante mi cliente. Desluce un poco, ¿sabes? Imagínate una investigación científica de 6 meses que acaba en este gráfico. Ya aprenderéis las leyes de por qué este gráfico es malo, porque no dice nada. No, evidencia que es una ciudad, es Nueva York, es Boston. Entonces hay que saber narrar las conclusiones y evidenciarlas mediante gráficos sencillos, eficientes y sobre todo con poder de convicción, ya sea en la gestión de una empresa mediante la toma de decisiones, ya sea en una investigación público-privada de lo que sea, o en el propio marco académico. Es importante hacer lucir el trabajo de uno. Y aquí vamos a ver un poquito para qué nos puede servir visualizar los datos. ¿Sabes? Todos, si leéis la literatura que está de moda ahora, vamos a poder segmentar el tipo de análisis de datos en 4, ¿no? Está el descriptivo, que nos dice lo que ha pasado. Está el diagnóstico, que nos dice por qué ha pasado lo que ha pasado. Está el predictivo, que dice esto va a pasar. Y luego está el prescriptivo, que dice esto va a pasar, si quieres que no pase, aquí está la solución, ¿vale? Este es en el mundo de la inteligencia artificial y en la analítica a alto nivel, que los que seáis alumnos del máster Python de la IP lo veréis. Pero en realidad vamos a banalizarlo, vamos a hablar de conceptos que trabajamos todos los días como son entender. Es muy importante entender un problema antes de enfrentarse a él. Y con una buena visualización de datos se entiende en una fracción del tiempo que con una mala visualización de datos. Analizar para poder decidir, primero hay que tener una fase analítica de investigación. Entonces, hay muchos perfiles de trabajo que son de analista funcional, analista de datos. Hay que poder segmentar la información y paquetizarla de manera coherente para luego poder decidir o predecir o corregir un error. Eso es en este taller, lo menos relevante. Si está bien hecho la parte de la visualización. Y sin más dilación, vamos a cambiar de presentación porque el formato cuadrado aquí no funciona. Y vamos a pasar a otra. Que va a empezar aquí nuestro querido Javier hablándonos de diseño. Enrique ya me habrá escuchado en clase varias veces, bueno, solo una vez decirlo, pero para mí Big Data cumple las mismas normas que la comunicación. Siempre hay un emisor, siempre hay un receptor y en medio hay un mensaje. Y Big Data lo que nos permite es, ya sea yo un consultor de analítico, un ingeniero de datos, un data artist o un database, comunicar de una manera más eficiente para que al final lo más importante que es que el receptor entienda mejor mi mensaje. ¿Qué es lo primero que vamos a analizar? ¿Por qué se llama database o por qué nos referimos a los dos grandes perfiles que os recuerdo? Son dos carreras profesionales que requieren muchas horas aparte de los conceptos genéricos de Big Data, que es ser data artist o ser database. Si tengo esa capacidad o ese sentimiento artístico, puedo llegar a ser un data artist
de primer nivel y diferenciarme en el mercado laboral o ser un gran database. ¿Por qué los ojos son lo primero? En la ciencia existe dentro de la programación neurolingüística un estudio y una rama del estudio dedicados única y exclusivamente a los perfiles visuales. ¿Sabéis por qué? Os lo voy a ir explicando poco a poco porque con estas 4 partes la vais a entender. Primera rama, el 70% de nuestros receptores son visuales. Lo de que una imagen vale más que 1000 palabras no se dijo por decir, es totalmente cierto. Yo puedo leer letras y letras de código alfanumérico, me da igual lo que sea que esté escrito, leer un libro entero y se me va a quedar peor que si me veo ese mismo número de páginas en imágenes. Somos capaces de procesar 60.000 veces más rápido las imágenes que el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy aprendiendo algo, mi modus cognitivo de aprender algo va a ser siempre visual. Por eso los niños aprenden por imitación de los padres. Ellos ven cómo el padre come o veíamos de pequeños cómo nuestros padres fumaban o hacían cualquier otra cosa y por eso repetíamos, porque es lo que veíamos. Sin embargo, las lecciones que entraban, que eran las que más le hubiera gustado a nuestros padres que nos entrasen, de debes de hacer A o B o C o D, pues evidentemente, al no ser imágenes, por desgracia de nuestros padres, entraban más lento. La tercera rama es que el 50% de nuestro cerebro está involucrado. Ya existe la teoría de que no somos capaces de utilizar más del 10% de nuestra capacidad intelectual, pero es que de ese 10%, el 5% de toda nuestra capacidad se involucra cuando vemos una imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser cuando estemos utilizando más parte de nuestras capacidades, lo cual nos permite ser más eficientes. Y el último, que es que el 65% de las personas aprenden visualmente. Y esto permite ponderar una muestra de la sociedad que no son solo las personas que tengan, vamos a irnos al mejor escenario, todas las capacidades cognitivas y posibles, sino que es que hasta las personas que estén por debajo, sean promedio, estén por debajo de la media, gracias a esta metodología es como pueden aprender, porque somos criaturas visuales. El ejemplo de ello, y de hecho esto es una reminiscencia histórica del libro, os presento el primer dashboard de la historia de la humanidad. Napoleón, año 1812, mientras estábamos en España declarando nuestra primera constitución y sublevándonos contra él, sus generales y cartógrafos estaban haciendo lo que sería el primer dashboard, donde veis el camino inicial, que es la ruta amarilla, color beige. Cualquier persona con gusto cromático va a definir el color mejor que yo, pero lo importante es la banda que va de izquierda a derecha, fue cuántos soldados salieron, cuántos soldados llegaron hasta Moscú y cómo se fue evolucionando el número de soldados durante la marcha a Rusia. Creo que no es un spoiler y todo el mundo lo sabe. Rusia, después de la batalla de Napoleón en Bailén, que perdió primero en España, pero su gran derrota histórica militar fue en Rusia. Este es el gráfico de su gran derrota. Y cómo, una vez perdido, fueron replegando las tropas de vuelta hasta Francia. No vamos ni a comparar el número de tropas que acaban en el punto de origen en comparación al punto de destino, que es el mismo. Si salieron 400.000 soldados, llegaron 4.000 soldados aproximadamente. Pero es que lo más interesante, si podemos ampliar un poco abajo o lo ampliáis cuando os lo compartamos, sobre todo a la vuelta, uno de los criterios más importantes era la temperatura que hacía durante la campaña. Entonces, como es tan importante no solo ver las cosas, sino poder entenderlas, medirlas y parametrizarlas, como ya os ha dicho Abdel previamente, tenían apuntados los distintos parámetros que fuesen afectando a esta marcha. Este es el primer y uno de los mejores ejemplos de dashboarding. ¿Cómo podemos entender una campaña en menos de un minuto? Fenomenal. A mí, ¿por qué me gusta? Porque yendo al lado más técnico, ya en el 1812, ya entendieron cómo poner varias medidas sobre una misma visualización. Esto ni siquiera en 2023 es sencillo, ¿eh? Tenemos el grosor de la línea que indica la medida número de soldados vivos, el color, que ya insistiremos ahora a partir del tema siguiente que entrará en 5 minutos, el color significa para saber una dimensión, una característica, ida o vuelta, y además tengo una correlación con la temperatura. Es bastante, está bastante bien hecho. Aquí
siguiendo con las metáforas bélicas, que ya aquí paramos de verdad con la guerra, son los aviones que mandaba Inglaterra a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un señor se le ocurrió, vamos a ver y analizar todos los balazos de los aviones para poder blindarlos y para poder perder menos aviones y por consiguiente menos pilotos. Entonces hicieron como el estudio de un par de centenares de aviones y decidieron ilustrarlo en un dashboard, en una visualización. Y esto es lo que dio como resultado. Poneros el micro si queréis participar, pero ¿alguien sabe qué parte blindaron de la audiencia? La opuesta. La puerta. La opuesta, la que no aparece señalizada. Muy bien, muy bien. Porque la toma de decisiones a partir del análisis consiste en eso, en desmenuzar el problema y entenderlo. Estos son los aviones que volvían a la base. Por lo tanto, entendieron que los que no volvían son los que eran atacados posiblemente en esta parte de aquí. Entonces, lo que hicieron es blindar la parte opuesta a la que naturalmente una persona que no hace análisis de datos blindaría. ¿Ok? Hay Gracias. dos variables para mí muy importantes. La primera es, el proceso inicial fue justo al contrario y querían blindar la contraria y gracias a Dios a alguien se le ocurrió cambiar el paradigma una vez visto esta imagen. Y la segunda, pensar que esta sutil diferencia hizo que las fuerzas aéreas inglesas pudiesen ganar a las alemanas en la Segunda Guerra Mundial, que es una gran clave de diferencia. Cierto. Porque tengáis una visión completa, el dashboard o la visualización, en realidad podríamos definir lo que es un dashboard, aquí pone que es un conjunto de visualizaciones en una sola pantalla. Vamos a asumir que es lo mismo. Es unos datos representados mediante visualizaciones. Esto es un diagrama Ikigai, de tipo Ikigai, que vamos a ver tanto ahora como al final del taller. Así que acostumbraros a él. Entonces, el dashboard perfecto es el que cruza el mundo de la observación, el mundo de la monitorización, que hemos visto en los 5 elementos clave, corrección y monitorización van ligados. Como dijo Denim, el de los vaqueros, no podemos corregir aquello que no podemos medir. Una vez medido, hay que monitorizarlo. Y el mundo de la toma de decisiones. Y aquí os voy a poner un ejemplo, os voy a dejar 10 segundos para que veáis esta foto. Y voy a volver aquí. A los que estéis acostumbrados a analizar datos, es posible que hayáis hecho una lectura diagonal o en F y ya habéis identificado de qué se trata. Los que no, seguramente hayáis leído London y hayáis visto un montón de colores que no significan nada. Antes de decir cómo se hace una buena visualización, preferimos partir de qué no se hace. Esto es lo que se llama en el sector sobrecarga cognitiva. Este dashboard es poco comunicativo y es un periódico, ni siquiera es un dashboard, es un mero periódico de Internet. Tiene sobrecarga cognitiva porque los colores son muy diversos y hay muchos, no significan nada. O sea, no podemos aprender si el rojo es bueno o malo y qué diferencia hay entre este azul verdoso o este verde no tan verdoso y por qué aquí el verde es más verde. Entonces, no cuenta una historia. O sea, a mí me puede llevar más de un minuto saber que esto habla del tiempo y de la calidad del aire, porque no es eficiente y porque incumple muchísimas de las reglas que vamos a ver hoy. Quedaros con esta imagen como contraejemplo de lo que no hay que hacer. Como pequeño spoiler, me gustaría enfatizar aquí. Pues, todo el mundo usa los pie charts, los diagramas de quesito. O sea, pues hoy no lo veremos porque nos va a dar tiempo a ver cada tipo de diagrama para qué sirve y cómo se usa. Os daremos un pantallazo general de todos los diagramas, pero nunca uséis más de 6 colores diferentes y sobre todo nunca uséis diagramas de quesito. Quien tenga dudas, que nos escriba por LinkedIn y encantados de explicarles por qué no se usan los diagramas de quesito en Data Visualization. ¿Vale? Antes de entrar un poquito más en materia más específica sobre las leyes UX y las leyes visuales, vamos a definir rápidamente los tipos de memoria que tiene el ser humano, ¿vale? Está la memoria icónica, la que se
Las cosas que aprendes rápidamente y por la noche ya no te acuerdas, que responden a estímulos sensoriales, pues están en la parte de la memoria cónica. Luego tenemos la memoria de trabajo, ¿vale? Que es la que conseguimos dominar mediante la práctica. O sea, es verdad que cuando llevamos mucho tiempo sin usar una herramienta o sin montar en bici, para algunas personas, pues necesitamos un tiempo de reflexión luego para volver a hacerlo natural, ¿vale? Imagínate que estás 2 años sin usar un Excel, pues muchas cosas del día a día las habrás olvidado. Y luego, cuando esa práctica y perseverancia se codifica en la memoria de largo plazo, pues hay información persistente. Ejemplo de ello, en todas las aplicaciones de software tenemos una metáfora que es el disquete y cuando clicamos en esa metáfora sabemos que estamos guardando. La generación Z, no sé si aquí hay gente de generación Z y los que han nacido más tarde del 2008 nunca han visto un disquete en su vida, pero saben de manera natural que disquete es salvar, guardar o registrar, ¿vale? Eso está en el imaginario común de las metáforas de software. Lo que queremos hacer con una buena visualización es trabajar las cosas de la memoria icónica para que capten la atención de la manera en la que queremos comunicar, trabajar las cosas de la memoria de trabajo, valga la redundancia, para crear un hábito en el usuario de que sepa dónde están las cosas propias a nosotros e intentar persistir en la memoria de largo plazo en las cosas realmente importantes. Pequeño ejemplo, os voy a dejar esto otra vez. Unos 6 o 7 segundos. Es una pena que no tengamos 2 horas, 3 para este taller para poder interaccionar, pero bueno, haremos una versión 2 un poquito más específica. Vuelvo atrás y si os pregunto qué habéis visto en la tabla, sin contaros nada, estaréis perdidísimos. Y si os cuento que los números que había en esa tabla son los beneficios de una tienda de muebles por categoría de muebles, y os digo, ¿cuál es la categoría que menos vendió, que menos beneficio generó en 2018? Nadie de vosotros me lo puede decir. ¿Por qué? Ahora que sabéis de qué se trata, podéis buscar columnas, ¿no? ¿Qué decíamos de las imágenes y qué decíamos de los textos? 60.000 veces más rápido. Mira, 3, 4, 2, 1, 0. Sabéis perfectamente dónde hemos perdido dinero y dónde lo hemos ganado. 4 segundos. Vuelvo para verlo con un poquito más de detalle. Estamos usando cosas que nuestro cerebro sabe identificar muy rápidamente, que es la longitud. Nuestro cerebro es muy malo comparando áreas. O sea, por eso el diagrama de quesitos no funciona. Un sector de pizza con un sector de pizza un poquito más pequeño no sabemos si es más grande o más pequeño. Las superficies nos cuestan, pero la longitud es súper fácil. Vemos que aquí y aquí hay una diferencia. Y llamar la atención, trabajar la memoria que decíamos aquí, el estímulo sensorial, y que lo veremos en una de las leyes. El rojo llama la atención. Es muy fácil ver dónde hemos perdido dinero. Y también la intensidad del rojo. Esta gráfica está súper bien hecha. O sea, necesitamos 5 segundos para llegar a una conclusión. Aquí no. Por mucho que estemos acostumbrados a trabajar en tablas, sin tener un color coding, sin tener ninguna de las leyes que vamos a ver aplicadas, pues lo convierte en algo inútil para la toma de decisiones. Vamos a ver estas leyes de manera rápida para que tengáis tiempo luego de ver ejemplos. Voy a intentar pasar 10-15 minutos hablando de cada una de las leyes. La primera, la ley de Higgs, muy importante. El tiempo que se tarda en tomar una decisión es inversamente proporcional a la complejidad, al número de opciones. Entonces, siempre que queréis una visualización, siempre reducir el número de opciones. Simple is more. O sea, less is more. ¿Ok? Aquí la ley de Fitts. El tiempo para adquirir un objetivo es una función de la distancia y el tamaño del objetivo. Quitando las matemáticas de por medio, quedémonos con lo importante. Eso es lo que significa esta ley. Quedémonos con lo importante. Y pongamos lo importante primero. Von Restor Effect. Esta ley UX es crítica. Usemos las metáforas que llaman a la memoria icónica,
de la buena manera. Muchas veces usamos colores llamativos en un gráfico simplemente pues porque trabajo en un banco y el logo del banco es rojo o amarillo y uso el amarillo en una gráfica. Y entonces lo primero que pasa cuando pongo la vista en esa visualización es que me voy directamente al amarillo. Usemos las buenas metáforas del color para destacar lo que nos interesa destacar. Aquí solo estáis mirando el tomate rojo. Si yo realmente, mi intención de storytelling, la historia que quiero contar es, miren el tomate rojo, vamos mal, estamos perdiendo dinero, o el motor va a estallar, por favor, cambie el filtro de aceite, bien. Pero si en verdad simplemente es que está más maduro y no quiero llamar la atención, quizás no es la mejor manera, no es la metáfora adecuada para explicar lo que quiero explicar. Y aquí mi ley favorita. Esto la conocéis todos, pero antes de presentar cualquier cosa, antes pruébalo todo, ya que sea con tu jefe, en casa, en el mundo de la universidad. Si algo puede salir mal en el momento de la demo, en el momento de tu exposición, va a salir mal. Por eso, en el mundo del software hacemos tanto énfasis en probar test unitarios, test de integración, dale clic a todos los botones, pasa de diapositiva y mira que no tengas ninguna tontería puesta si es tu trabajo fin de carrera. Prueba para evitar luego pasar esa vergüenza que no nos gusta. ¿Vale? El color. Vamos bien, Javier, el tiempo, ¿verdad? Puedo ir un poquito más despacio aquí. Vamos bien, estamos a mitad de timing. Bien. ¿Cómo elegimos el color de algo? ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir el color? Primero, el contexto. Muchas veces trabajamos para multinacionales, ámbitos diferentes, donde las cosas no significan lo que nosotros creemos que significan. El contexto, no solo para el color, para cualquier negocio o cualquier actividad, el contexto es importantísimo. Yo diría crítico. Ejemplo común en la visualización de datos, estamos trabajando para LG, por ejemplo, que son coreanos, o para Hitachi, que son japoneses. Cuidado con el amarillo. Para los asiáticos, por ejemplo, el amarillo es nuestro rojo. O sea, ellos, el peligro y el danger, el llamar la atención, lo hacen con el amarillo. En cambio, el rojo es un color más de buena voluntad y ganar dinero. Entonces, siempre analicemos bien las metáforas que estamos usando, si no son adecuadas al contexto y a la audiencia a la que vamos a mostrar esos datos visualizados. Esto es muy importante. La selección. Aquí os hablaba antes cuando os dije spoiler. Volvemos a London. ¿Qué significa el color aquí? Estamos viendo una tendencia, ¿vale? De la tesorería de una comunidad autónoma a través de los años, a través de los meses. ¿Qué significa que esto sea verde? ¿Qué significa que esto sea marrón? Para empezar, selecciona con cautela los colores, no solo el contexto. Y para seguir, el número. Como regla general, nunca utilices más de 6 colores para nada. Nunca en tu vida. Nadie es capaz de retener el mapeo, la leyenda de más de 6 colores. Y si puedes dejarlo en 3, mucho mejor. Y eso me lleva a la simplicidad. Aquí, por ejemplo, hay dos cosas muy importantes. No solo la simplicidad, porque aquí no se entiende nada. Deberíamos aplicar también la ley de UX que vimos, intentar quedarnos solo con lo importante, sino que llama la atención mucho este amarillo y no nos permite leer con detenimiento la gráfica. Y aparte, si os explicase de qué se trata esta gráfica en un ejercicio, os daréis cuenta de que los colores no son persistentes, que una vez utilizamos el naranja para la Comunidad Autónoma de Madrid y en el gráfico siguiente estamos utilizando el naranja a lo mejor para Cáceres en un gráfico. Pues no, hay que ser persistente, hay que ser simple, hay que seleccionar los colores con cautela y hay que cuidar el contexto. Y por último, si todo es importante, nada es importante. No hagamos un uso excesivo del color. Llamamos la atención en este gráfico porque estamos perdiendo aceite en un avión, rojo. Si a la siguiente indicador vuelve a haber algo rojo porque tengo 60 emails sin leer, pues ya no estoy dándole la importancia a ese rojo. Hay que intentar medir bien qué queremos contar y no tener un uso excesivo de colores. Sobre todo cuando no significan nada, simplemente porque nos apetece que nuestro dashboard,
que no sea como el de Londres, sea más minimalista, sea colorido y sea moderno. Entonces, hay muchas más leyes sobre los colores, hay bibliografía extensísima, pero vamos a quedarnos con estas 4, ¿vale? Y aquí Javier nos va a hablar un poquito de cómo funcionan nuestros ojos para aplicar el layout que necesitamos aplicar. Merci, Abdel. A ver, aunque los cuadros de mando tengan mucho que ver con cómo distribuyo los datos, vamos a hablar de cómo funciona la mente humana cuando interpreta los datos. Vamos a las leyes básicas. Primero tenemos el diagrama de Gutenberg. Cuando yo observo cualquier información, si lo divido en un cuadro de vectores, siempre voy a ir arriba a la izquierda. Ojo, qué sorpresa, Google, toda su información está siempre arriba a la izquierda, la que te quiere priorizar o la que te quiere colar como un anuncio orgánico. Después hago la vista en diagonal abajo a la derecha y ya la diagonal inversa es a la que le presto menos atención y donde o para posicionarlo tengo que darle una mayor profundidad de color o una mayor diferenciación en la escala cromática o sencillamente está la información que menos me es relevante que sea leída. Después vamos a por el patrón Z. Todos vamos siguiendo una Z. Si os dais cuenta y veis cómo leéis las noticias por encima, cómo leéis cualquier información, siempre vamos primero arriba a la izquierda, después vamos en horizontal hacia la derecha y nuestra diagonal. Nunca bajamos recto. Esto es un punto yuxtapuesto a el diagrama de Gutenberg, pero por eso depende de cómo desarrollo y qué tipo de modalidad de información estoy usando. Puedes dejar el patrón F, Abdel, no pasa nada. El patrón F es para cuando hago un despliegue informativo. Si, por ejemplo, lo que estoy haciendo es un análisis report y lo que va a ser es publicado y lo que va a tener es un alto número de lectores, todo el mundo va a ir siguiendo de arriba, derecha, vuelvo, abajo y a la derecha. Y vamos dibujando una F. ¿Por qué? Porque es como funciona nuestra mente para ir identificando los puntos paralelos. Y de hecho, si viniésemos de otra cultura, como por ejemplo los que escriben en árabe, va de la derecha a la izquierda, pero es la misma F a la inversa, porque siempre nuestra mente sigue este modus operandi. Y la pirámide invertida, que aquí es donde podemos ver primer y denominador común clave para todos. La parte de arriba siempre lo más importante. Antes hablaba de Google. ¿Por qué todos los periódicos? El título está en grande arriba, exactamente por lo mismo. La pirámide invertida es el esquema idóneo que se utiliza para un informe de un superior o de un cliente directo. Pocos lectores, mucha información. Arriba del todo, las conclusiones o los KPIs. Esto habla de A, B y C con resultados A, B y C. Que algo no le cuadra al lector del informe puede pasar a los trends nivel 2. Y si ya en algún momento dado le apetece, que normalmente no, va a ser más el junior o el senior o el becario de turno o el que haya pasado por ese lado, va a ser el que se lea los detalles por si hay que hacer una contrademanda, porque además sigue la misma estructura que las demandas jurídicas, que cualquier informe. Estos son los 4 patrones que sigue nuestra mente a la hora de procesar la información. Lo que podéis hacer ahora, por ejemplo, cuando estéis leyendo un informe o estéis viendo una aplicación de monitorización o en general cualquier cosa que trabaje con datos y visual, es intentar identificar el autor que ha intentado hacer. O sea, ha intentado seguir un Gutenberg, un Z, un patrón F, una pirámide invertida, una mezcla de los dos. Y luego la siguiente cuestión para seguir aprendiendo es ¿por qué? Yo, por ejemplo, utilizaría el patrón F, como bien dijo Javier, para un informe. ¿Por qué un informe? Porque un informe no cabe en una pantalla. Hay que hacer scroll, hay que ir para abajo con el ratón. Funciona muy bien este tipo de patrones cuando hay que hacer scroll. Para un resumen ejecutivo, pues lo que ha dicho excelentemente Javier. Primero veo si estoy mal, voy al 2. Y si estoy fatal, voy al 3. Pero si está todo bien, me quedo en el 1. Es en plan, ¿dónde quiero que me llame mi atención? Como es un cómic, ir jugando con esto. Y luego el tercer nivel, para ya aplicarlo, es cuando tú tengas que hacer una visualización, coger esta presentación o escribirnos en clase o en LinkedIn y decir, he elegido la Z por esto, esto y esto. Entonces, esa justificación la someteremos a debate y veremos si el modelo de layout es el mejor elegido. ¿Y por qué es eso?
Porque hay que tener muy presente, y eso también lo veremos cuando veamos el último diagrama de Ikigai que os anticipé al comienzo del webinar. Hay que saber qué estoy mostrando. ¿Estoy hablando del mundo estratégico, estoy hablando del mundo operacional o estoy hablando del mundo analítico? Para los que no estéis familiarizados con estas palabras, breve definición. Como me dijo mi primer jefe, cuando hice mi primer dashboard, estaba haciendo un dashboard estratégico para los nivel N1, o sea, los CEOs, los C-level, de una de las 3 principales farmacéuticas del mundo. Entonces, el objetivo de negocio era llegar a una conclusión en menos de 3 segundos. O sea, menos de 2 clics y menos de 3 segundos. Era un challenge para hacer una visualización. Entonces, era un dashboard puramente estratégico, o sea, el más estratégico que existe. De hecho, roza el absurdo. O sea, si no tienes 5 segundos, mejor no tengas un dashboard. 3 es demasiado. Pero es verdad que si te limitan el número de clics, si te limitan el tiempo que necesitas para llegar a una conclusión a través de tus ojos, pues es mucho más fácil exprimir tu cerebro y hacer un buen dashboard estratégico. Luego está el mundo operacional. El mundo operacional es de la gente que está gestionando un negocio al día a día. O sea, quiero ver dónde está mi stock, mi tienda, porque soy, por ejemplo, el director de marketing, pues, de una tienda de pádel de Las Rozas. Entonces, yo necesito pasar 5, 6, 7, 15 minutos al día en el dashboard para tener la noción de qué bien va mi negocio hoy, ayer y tomar las decisiones que tenga que tomar. Luego está el tercer nivel, que es la gente que se dedica al análisis. O sea, gente como yo, en mis anteriores roles, o como posiblemente seáis vosotros en el futuro, gente que va a pasar horas en esa herramienta de analítica de datos, horas y horas. Entonces, no se diseña de la misma manera para uno que para otro. Muchas veces hacemos un 50-50, 70-30, pero hay que tener muy claro cuál es vuestra audiencia y qué le vais a contar. Y eso va a marcar el nivel de éxito de vuestra visualización. Tú puedes estar haciendo el dashboard de tu vida analítico, o sea, con 1000 opciones, 1000 filtros, incluso puedes mandar un cohete al espacio a través de ese dashboard, pero si tu audiencia solo tiene 1 minuto al día, va a quedar en un cajón y tu trabajo va a deslucir, porque en verdad has hecho un trabajo técnico muy bueno, pero si lo cuestionamos con lupa, has hecho mal tu trabajo porque no le das a tu cliente lo que necesita. También, como os dije, y aquí sí que voy a pasar rápido, hay un montón de tipos de diagramas, de gráficos, de visualizaciones. Cada uno vale para una cosa, cada uno se usa para resaltar o para mostrar ciertos aspectos de nuestros datos. También hay literatura extensa. A los curiosos, por favor, escribirnos y os mando páginas web donde te explican con mucho cariño y detalle cuándo usar un bubble chart, por ejemplo, en vez de un trimap. O los que sois de formación francesa, diagrama de baldosas o tile, ¿ok? Y hay mucha también polémica, por ejemplo, como os adelanté sobre los pie charts, que son un poco inútiles cuando queremos mostrar más de 2 cosas a la vez, o es el Sankey, es bonito, el Sankey y el Card es bonito, pero ¿realmente sirven para algo? ¿O simplemente los ponemos para hacer bonito? Pero lo importante es que sepáis, más o menos, el nombre de los diagramas para que podáis buscar y podáis adaptar la visualización más eficiente para transmitir vuestro mensaje de la mejor manera posible. Para mí, si os lleváis esa frase a casa, más las leyes que hemos visto con Javier y conmigo, ya sabréis más de visualización que el 98% de los mortales. Y estaréis preparados para aprender en muy pocos meses a ser unos verdaderos fieras de la visualización. Y aquí, como hilando un poco todo en conjunto, ¿por qué os hablaba de es muy importante saber la audiencia? Porque un buen dashboard no es simplemente mostrar por mostrar, técnica por técnica. Es la unión de 3 cosas muy importantes, que son la parte humana, que es la intención, la audiencia, los objetivos. O sea, aquí es desirability en inglés. En español yo lo resumiría como ¿por qué, para quién hago esto? ¿Vale?
por qué y para quién. Luego está la viabilidad técnica, es que estas dos palabras se parecen mucho. A mí las prefiero en inglés, la verdad. Se nota bastante la diferencia. La viabilidad técnica es, ¿puedo hacerlo de manera técnica? ¿Qué datos necesito? ¿Qué modelo de datos? ¿Están disponibles? ¿Son consistentes? ¿Cómo va a ser las pruebas? O sea, toda la parte de ingeniería de software. Es súper crítica, súper importante. Pero ¿qué pasa? Los que somos de formación friki como yo, tendemos a dedicarle el 90% del tiempo, o el 99% a veces, a esto y nos olvidamos de la parte humana y la parte de negocio. Y eso hace cosas que son técnicamente brutales, como muchos productos de Google que han acabado en la papelera, ¿ves? O muchos productos de muchas tecnológicas, porque son técnicamente brutales, pero no resuelven ningún problema de negocio. Lo que nos lleva al tercer diagrama naranja. Negocio, negocio, negocio. Negocio no es dinero, ¿eh? Negocio es qué problema estamos resolviendo. O sea, en el mundo funcional, en el mundo del cliente, en el mundo académico, en el mundo de la medicina, ¿qué problema estoy resolviendo? ¿Cuál es el antes y el después de esta pequeña solución software? Ya sea un proyectazo o ya sea el programa Python que vais a escribir en el máster. O sea, y la comunión de estos tres factores hace que haya una buena visualización. Aquí, simplemente, para los curiosos, Business and Decision tiene una metodología propia para pasar de las necesidades de negocio a un dashboard operativo y corriendo, ¿vale? Con unas técnicas de design thinking, con mucho tiempo con los clientes, los líderes funcionales, viendo las amenazas. Esto ya de por sí es un taller de 3 o 4 días para aprenderlo bien. Es bastante potente, pero se puede simplificar en unas pinceladas, que son las que hemos atomizado hoy para vosotros y que espero que os llevéis. Así que, Javier, si quieres, comparte tú, porque ahora vamos a rejar la mente después de tanta teoría. Javier nos va a enseñar una página web donde hay varias aplicaciones gráficas y intentar pillar las cosas, ¿vale? Todo lo que hemos visto de manera rápida, si os acordáis, intentar verlos reflejados, lo que os va a enseñar Javier. Vale, aunque todavía no hemos hablado de herramientas ni hemos hablado de nada, vamos a hablar primero de los ejemplos para que haya un pequeño break. Y vamos a ver el cómo desde nuestra consultora hemos conseguido hacer ciertas cosillas que evidentemente son públicas. Si fuesen privadas no tendríamos muchas licencias para utilizarlo. Os presento Tableau. Este es su perfil público. Aquí vamos a ver algunos de los casos que están subidos y ejemplos de Business and Decisions. El ejemplo más simpático y más gracioso. En honor a Friends. ¿Cómo hago las cosas? Hicimos las votaciones de cuánta gente le ponía la nota media, cuál fue el número de horas de diversión que tenía, tenemos recopilación estadística y luego tenemos quién es el personaje principal, el gran dilema que cambió una generación durante más de una década. Esto es un resumen muy rápido, muy sencillo, pocos datos, fáciles de ver, graciosos. Una pincelada sobre este dashboard que a mí me encanta, porque he participado un poquito en la parte del código Python que hay por detrás. ¿Cómo se obtienen los números que hay ahí? Que os enseñó Javier. Se analizan todos los subtítulos de todas las temporadas, de todos los capítulos. Y se hace analítica avanzada mediante Python, lo que vais a aprender muchos de vosotros, y con eso sacamos la relevancia de cada personaje, medida empírica. Perdón, Javier. Nada, nada. Ahora vamos a uno un poquito más triste, pero muy funcional. Vamos a esperar que se cargue. Yo, como buen trabajador de Orange, pues tengo la red con Telefónica, cosa que debería cambiar, evidentemente, pero todavía no ha sucedido. Durante el COVID hicimos un análisis de cuál era la situación en Brasil, porque uno de los principales problemas que tenían las entidades y administraciones públicas a lo largo y ancho del planeta era no sabían cómo tomar decisiones. Para tomar decisiones volvemos a todo lo que nos había planteado Abdel. Tengo que entender los datos, ver dónde sacarlos, entenderlos y poder tomar conclusiones. Y aquí lo que hicimos fue una visualización mediante la recopilación de información de los datos COVID en Brasil que permitía, no solo a vista de pájaro, saber exactamente cuándo, cómo
y dónde debía de actuar, para que así las personas que de verdad lo importante es la toma de decisiones, tuviesen de una manera sencilla accesibilidad. Si os dais cuenta, van cumpliendo todas las normas que hemos ido hablando. No más de X colores, una visualización rápida, una escala cromática limpia, todo muy ordenado y muy sencillito. ¿Para qué? Como me decía a mí mi primer profesor, lo que no sabes contar no existe. Y para comprobarlo en tu casa se lo explicas a tu abuela. Si tu abuela entiende lo que estás contando, funciona. Pues esto está hecho para que cualquier persona leyéndolo lo pueda entender. Evidentemente está en inglés porque el target no era un público español, obvio, evidentemente, con lo cual pues vamos a descartar los pobres abuelitos españoles, pero el resto de abuelos que hablan inglés lo entenderían. Y Aquí aquí, otro comentario, Javier. Esto se llevó Mejor Visualización Mundo 2020. efectivamente. De hecho, por eso aparece como destacado en Premium. De hecho, para que os hagáis una idea, esa es la diferencia entre ser bueno y muy bueno. Existen muchos consultores que sean muy buenos, pero cuando te aparece aquí en Tableau, por Tableau, un tablón destacado, es que ellos mismos te están recomendando y te están promocionando para que te utilicen. Teniendo en cuenta que ellos no ven aquí un euro porque nosotros utilicemos su tecnología, porque al final son 2 o 3 licencias más o menos, es porque realmente consideran que es bueno. Algún día me encantaría, aparte de Abdel, que Abdel, dentro de nuestra empresa, funcionamos por el sistema de tribus. Y entonces gente de toda Europa, porque nuestra empresa, igual que el Grupo Orange, es a nivel europeo, trabajan conjuntamente en la parte de design thinking y de evolución de las herramientas y tecnología, lo cual nos permite tener un pensamiento crítico muy avanzado. Este, que si mi cabeza no me falla, es tuyo, ¿verdad, Abdel? No, este no es mío. Me falla un Esto no poco. es de la tuya, el de las carreras de empresas. Vaya, pues yo pensaba No, que sí. este no. Odio correr. Pues, Pero este es ¿odias? un. Este lo hizo Amorí, creo. Ah, vale. Que cuando participó en su primera carrera dijo: necesitamos una herramienta para ver quién ha llegado primero, cuánto ha sido tu rendimiento, encontrarte a ti mismo, tanto este como el otro que hay de triatlón. Parte maravillosa, con la anécdota que acabo de contar Abdel, de trabajar en una consultora de datos. Puedo trabajar sobre lo que me hace feliz. Del consultor de que está hablando es una persona que en su tiempo libre, en vez de irse al bar, como hacemos algunos, decide hacer maratones y aquí pudo hacer, como ejemplos prácticos, porque muchas veces, como no podemos usar los datos confidenciales, pues datos de una carrera sencillos y limpios para poder ver la evolución. Poder analizarte contra quien quieres, si es de tu empresa, si no es de tu empresa. Está muy bien hecho técnicamente esto. Aunque no sea tan bonito, lo que hay detrás es muy bueno. Pero como nos quedamos sin tiempo, Javier, Sí, si ya he dejado de quieres, compartir. copia en el chat el link a esto para que lo vean con calma. Todas esas visualizaciones, chicos, son descargables. Podéis bajároslas, son gratis y podéis abrirla con el editor de Tableau y friquear. Ver qué fórmulas hay, cómo están construidas, las paletas de colores. Eso es la potencia de Tableau Public, que acabaremos la sesión hablando un poco de ello. Vamos a un ambiente un poquito más profesional. Yo quería mostraros ejemplos sencillos hechos por nuestros diseñadores para clientes reales. Estos de preventa. Yo iba a ir a una reunión con el puerto de Barcelona y me hicieron unos compañeros esto. ¿Ves? Sencillo, es limpio, se entiende. Aquí vemos el modelo pirámide, aquí vemos más el modelo en F. Esto es para Invatur, que es el sistema de turismo inteligente de la Comunidad Valenciana. También los colores significan algo, son muy sencillos. Aquí podemos ver que el color refleja, ya hemos aprendido que es turismo y rápidamente sabemos que aquí seguimos hablando de turismo. Aquí ya estamos hablando de lo que era verde, los gastos. ¿Vale? Esto es para otro cliente de la belleza, simplemente para que veáis cómo organizamos la... Todos estos datos están anonimizados, ¿eh? Por eso los logos están un poco en blur. ¿Ok? Que veáis cómo pintan visualizaciones un poquito más profesionales, menos un poquito aparte del ámbito lúdico festivo que nos ha enseñado Javier. También son chulas, ¿eh? Son muy chulas. Volviendo al hilo conductor, nos quedan 7 minutillos. Esto ya lo hemos visto en la presentación que acabo de cerrar.
Y ahora vamos a ir a lo que más os va a servir después de la teoría. Si me Las permites, herramientas. Abdel, Sí, antes de que entres tú en herramientas, que son muy importantes, como Enrique ya sabe, porque lo digo en clase, siempre existen dos tipos de herramientas, las de aprender y las del profesional. Las de aprender, que Abdel no va a entrar, que son tipo Dash y demás, son las mejores para que empecéis a coger rodaje. Y una vez tengáis esas capacidades cogidas, entréis en las herramientas perfeccionadas o más profesionales, que son de las que os va a hablar ahora Abdel. genial. Yo os he hecho una selección de las herramientas más importantes del mercado, sobre todo la última, para que os suenen, para que las investiguéis si os apetecen. Algunos ya alguna les sonará. Entonces voy a empezar con el trimonio. Trimonio por excelencia, que es Power BI, Microsoft. Es gratis, casi, creo que vale 7 euros. Se han comido el mercado. Todas las empresas están migrando ahí, pero a veces desgraciadamente porque es muy barato. Tiene otras cosas buenas, no solo el precio. Click, que es el motor más rápido que existe. Aquí puedes ingerir cientos de millones de líneas de manera inmediata. Es un motor súper indexado. Pocos motores de ingestión de datos hay indexados como el de Click. Hay dos soluciones, ClickView, ClickSense. Y Tableau. Tableau es como la más sexy, es el Apple del mundo de la visualización. Ahora lo ha comprado Salesforce, que es el CRM más grande e importante de esta época del software. Y las tres compiten por quién va a ser el líder en el futuro. Eso ya nos lo explicará Javier antes de cerrar la sesión. Luego tenemos gente que ha sido y gente que será. ¿Vale? MicroStrategy era la mejor, sin duda, a principios de los 2000. Si sabías MicroStrategy, podrías ganar hasta $1000 al día. Y viene fuerte Looker, que ha sido adquirida por Google. Lo veréis por los colores, ¿no? Entonces, Google compró Looker para intentar meterse en este mundo, porque lo que había hecho Looker era hacer Data Studio, que no vale para nada. Obviamente, si tienes una cuenta de YouTube, pues si estás en el universo YouTuber y en el universo Google, pues tus análisis de rendimiento y de engagement vas a hacerlos con Data Studio porque tiene integración nativa. Pero Looker viene fuerte, hay muy pocos profesionales, todavía no hay ni siquiera formaciones per se de Looker. Había unos trainings que Google ha bloqueado y se lo está pensando. Creo que a mediados de este año llegará con una propuesta súper chula y estaremos todos muy pendientes. ¿Qué más tenemos luego? Estas son las herramientas de visualización por antonomasia. O sea, que ya de por sí ser experto en alguna de ellas es un trabajo, es una profesión. Pero luego tenemos, pues como hablaba Javier de Dash, pues tenemos Seaborn, tenemos Plotly, que se integran muy bien en el mundo del data science, que son muy fáciles y son gratuitas, que desde Python podemos hacer 4 tonterías y poner un gráfico. Aquí yo, en el mundo de la visualización, me importa poco lo que se use, siempre y cuando la visualización sea como hemos visto, sea eficiente, sea simple y el mensaje narrativo llegue al receptor del mensaje. Pero en un mundo de ingeniería, pues son menos utilizadas porque el framework es más para desarrollo local en casa, para aprender, para hacer tus pinitos, ¿vale? Luego tenemos otra herramienta, y aquí ya en el mundo más de los puristas, que puede ser PowerPoint, o puede ser incluso el típico dashboard es dibujado en una servilleta. ¿Y por qué cierro esta parte con la servilleta? Porque al final, tecnología aparte, lo más importante de la visualización son los fundamentos, lo que hemos visto. Si tú tienes un señor que pinta como Picasso y es capaz de hacerte en un papel A4 la mejor visualización del mundo, a mí estas tecnologías en este taller me importan menos. No es que no me importen, pero me importan menos. Lo que más me interesa es que la visualización sea buena. Todo tuyo, Javier. Os presento uno de los mejores ejemplos de visualización del mundo, no solo porque es simple, sencillo y bonito, sino porque es el que marca las tendencias tecnológicas de nuestro planeta. El cuadrante mágico de Gartner. Para quienes los conozcáis,
No tengo nada nuevo que contaros. Para los que no lo conozcáis, Gartner es la consultora por excelencia en tecnología. Igual que están las Big Four en auditoría, McKinsey en consultoría estratégica, en consultoría tecnológica, les presentamos a Gartner. ¿Por qué? Porque Gartner anualmente su trabajo es preguntar a todas y cada una de las empresas que considera que tienen un mínimo de impacto en mercados nacionales o internacionales, qué están haciendo y qué tienen pensado hacer. Y de ahí crea los distintos cuadrantes en cloud, en IoT, en Big Data, en ciber, en todas las posibles ramas en inteligencia artificial o incluso en mercados. ¿Cuál es la evolución del mercado de la energía? ¿Cuál es la evolución de X irrelevante elevado a Y? ¿Cómo se posiciona cuando va una tecnología? Arriba a la derecha, incumpliendo casi todos los patrones, excepto el estar arriba, los líderes, quienes dominan el mercado. ¿Por qué hizo esto Gartner? Porque así tengo una metodología disruptiva que cambia mi forma de ver los cuadrantes. Gartner siempre ha sido una consultora muy disruptiva. ¿Quiénes son los que están abajo a la izquierda? Pues como no se le puede llamar nunca a nadie malo en un cuadrante y menos cuando soy una consultora de prestigio, son los players de nicho, los que se encargan de, en específico, una solución. A día de hoy, si hiciésemos un cuadrante mágico de Gartner en las tecnologías de la televisión, las televisiones en blanco y negro son de nicho, porque sigue habiendo 5 o 7 productores que le venden a las empresas de seguridad. Arriba a la izquierda, los challenger, los que tienen potencial para llegar a ser líder, pero aún no. Podemos llamarle los teenagers o adolescentes del mundo tecnológico, dependiendo de qué tecnología. Y abajo a la derecha, los visionarios. Hay empresas que desarrollan tecnologías, aun sabiendo que no van a ser funcionales o de open market, o no van a ser de consumo promedio, porque su rol en el mercado es sencillamente ser visionarios. ¿A qué nos suena esto? A muchas de las startups que no llegan a convertirse en esos grandes unicornios y que acaban siendo compradas por las multinacionales con tal de seguir apostando por la innovación. Y este cuadrante, aquí donde lo veis, es el mayor referente de nuestra área y sector. Exactamente. Y aquí, pequeño apunte, Javier, vemos cómo son diferentes las filosofías de empresas como IBM versus Google. Por ejemplo, Google, para ella es mucho más importante la capacidad de ejecutar que la capacidad de soñar. Y sabemos que IBM lo que sabe vender muy bien son sueños, por eso están más en la parte de visionarios. Anécdota de abuelo cebolleta. Cuando yo empecé con el Business Intelligence a principios de la década anterior, por 2012 o por 2011, MicroStrategy, que la veis aquí como nicho y pronto dejará de aparecer, estaba aquí, como os dije. Click estaba todo lo arriba que se podría estar. Click era la empresa de moda, todo el mundo quería estar y todo el mundo quería tener. Malas decisiones estratégicas, poca capacidad de leer el mercado y saber dónde tienen que apuntar y creérselo y no hacer marketing les está llevando más al lado de los niches. Y es triste porque yo soy un fanboy de Click. Me parece la herramienta más robusta, quizás porque es la primera que aprendí y eso siempre, como el primer beso, pues ahí queda. Para aterrizarlo un poco, ya ir cerrando la sesión, que ya nos hemos comido 2 minutos de vuestro tiempo, vamos a hacer un poco de retrospectiva y ver con qué nos quedamos. Como os dije, aislamos la tecnología de la ecuación. Ya tenéis los recursos suficientes para investigar cualquiera de las herramientas que más os llamen la atención, basándonos en la capacidad de ganar dinero, que es esta. O sea, los que sepan de aquí van a ganar mucho dinero, los que sepan de aquí van a ganar menos. Lo más importante que hemos visto hoy es la criticidad de entender un problema de negocio y aplicar las técnicas que hemos aprendido para convertir un problema de negocio en el Ikigai con un factor humano, con un factor técnico en una visualización de éxito. Hemos visto que eso se hace estudiando unas leyes y unas teorías. Hemos visto solo 3. Hay un montón. ¿Sabes? En el curso que doy yo, específico de dashboard design, o sea, de diseño de cuadros de mandos, son 4 días. Son 4 días con sus 8 horas cada día. Y ahí se ve, pues, de 0 a 100, todos los componentes de una buena visualización y toda la teoría. Y para acabar,
Una vez entendido el problema y diseñado el cuadro de mando, y antes de cederle a Javier la palabra para que cierre, el storytelling. El storytelling, y ahí es el factor humano, no el de la visualización, es el crítico para marcar la diferencia. Tenerlo en mente siempre. Obsesionaros por los cuentos, por las historias, porque la gente al final, cuando pasen los meses, solo se acordarán de aquella historia bonita que les contasteis en el dashboard, de aquella anécdota, y no se acordarán del resto. Hacer mucho énfasis en contar buenas historias. Yo espero, chicos, que os hayan quedado claro 3 cosas. La primera es, esto puede ser una profesión, da de comer a gente, mucha gente, y de comer muy bien. Puede llegar a estar casi a mi nivel de kilos, a base de sueldo que te puedes cobrar. La segunda, que es muy importante, si me quiero dedicar a esto, tengo que ser un especialista. Y aunque me esté formando en Big Data, aunque me apunte en EIP en los cursos de Python, después tengo que ser autodidacta y seguir aprendiendo por mi cuenta. Y elegir una apuesta. Por un lado, la no tecnológica, que es lo que os habla Abdel, de aprender a diseñar de verdad, aunque fuese en una servilleta. Y la segunda, tener una cabeza lo suficientemente amplia como para poder aprender de cualquier nueva tecnología, que darlo por sentado, que en el mundo de las TIC siempre van a aparecer nuevas tecnologías. ¿Y para qué os hemos dicho esto? Para lo mismo que lo decimos siempre, para que podáis ser más felices, elegir un trabajo en el que estéis mejor y, ante todo, podáis disfrutar más y mejor de la vida. Muchísimas gracias por escucharnos. Nada, señores y señoras, quienes le haya hecho tilín del mundo de la visualización, nos tiene en LinkedIn para cualquier consejo. A mí personalmente, ya os he dicho varias veces que es mi pasión. No me importa tener llamadas o sesiones por chat para conduciros a la mejor manera de aprender. Y esperamos veros por clase en nuestros máster. ¿Cómo paramos la grabación, Javier? Cristina tiene que parar la grabación. Ah, vale. No te aceleres, Abdel, por favor. Que no lo había visto entre la audiencia. Aprovecho para decir si alguno tiene alguna pregunta que Claro. de imprimirlos. De hecho, mientras, fijaos si estamos evolucionados, que la voz de Cristina no es porque su micro esté estropeado, es porque está contactando con nosotros desde otro planeta y hay cierta interferencia. Pues se ve que ha quedado todo claro porque no entendieron, así que solo me queda dar las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros y esperamos que no sea la última. Siempre a vosotros. Muchísimas gracias, Javier. Nos vemos en la próxima. Gracias. Adiós. Muchas gracias.